¿Qué tal, muchachos? Estamos en el curso de Filosofía 2. Recordamos que estamos revisando la unidad número 2, en este caso abordando el tema de la estética. Y una de las problemáticas que conviene resolver en este tema es la diferencia que existe entre la poética de Aristóteles y la estética de Alexander Baumgarten. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y entonces conviene hacer algunas aclaraciones. Bueno, en primer lugar, quisiera que recordáramos brevemente la tesis central de la poética de Aristóteles. En aquel tiempo, estamos hablando de la antigüedad, no existe como tal el tratado de estética. Eso tiene que ser bien claro para nosotros. No tenemos todavía o no existe todavía la concepción de esta disciplina filosófica como tal, en primer lugar. En segundo lugar, Aristóteles no habla propiamente de estética, sino más bien habla de poética. Explicaba yo en el video de la sesión pasada que la poética se refiere a esta capacidad de crear, de facturar, de hacer arte que en principio podría corresponder al quehacer propio del artesano, pero que va más allá del quehacer del artesano, dado que implica una predisposición distinta de parte de la persona que realiza el arte, que en este caso es no el artesano, sino el artista. ¿De acuerdo? Por eso hablamos en el caso de Aristóteles de una noción diferente de lo que hoy entendemos como estética. Hablamos de los conceptos como la mímesis, como la catarsis. Tomemos en cuenta que la cultura griega es una cultura que hereda a la cultura occidental una cantidad inconmensurable de obras artísticas, no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel literario, en el arte dramático, por ejemplo. En fin, la música, la escultura, es una cultura sumamente vasta y por lo tanto para Aristóteles es importante analizar cuál es la esencia de la obra artística o de la obra de arte, la relación que existe entre la obra de arte y su hacedor o el artista, y luego el efecto que causa la obra de arte en el espectador. De lo que ya hablé la sesión pasada, solamente estoy retomando las ideas principales para conectar con esta problemática que presento en esta semana. Entonces, ¿quién introduce propiamente la idea de estética? ¿De dónde viene? Pues encontramos a este filósofo alemán. Estamos hablando del siglo XVIII. Él escribe una tesis doctoral acerca de la estética. Emplea por primera vez esta terminología para hablar de un tratado de filosofía. Entonces, en este tratado, la tesis principal es que para conocer completamente el conocimiento, el modo de conocer humano, es necesario hacer énfasis en el tipo de conocimiento conocido como sensible o que se capta a través de los sentidos. Si ustedes hacen un esfuerzo y recuerdan el semestre pasado, nosotros ya habíamos hablado acerca del conocimiento sensible. Ya habíamos hecho incluso una lectura que fuimos comentando mientras íbamos leyendo en el salón de clases, cuando hablábamos de las diferencias que existe entre el modo de conocer de los animales y el modo de conocer del ser humano. Y nos dábamos cuenta de que el conocimiento sensible es apto en ambos casos. Es decir, los animales conocen sensiblemente. De igual manera, el ser humano también tiene un conocimiento sensible. Es decir, lo dice el propio Aristóteles. El conocimiento entra a través de los sentidos, o dicho de otra manera, lo que se conoce por medio de los sentidos. Es decir,
de la percepción sensible. Sin embargo, el conocimiento sensible de los animales es terriblemente limitado, cosa que no sucede en el ser humano. Entonces, cuando hablábamos ya de esta diferencia entre el conocimiento sensible, ya nosotros abordábamos cómo funcionaba este conocimiento, cómo es que del dato perceptible, de la realidad captada, se iba transformando hasta llegar a la formación de una idea, de un concepto y después de enunciarlo a través de palabras. Pues bien, este autor, Baumgarten, se detiene en esa parte y habla, también lo hemos comentado nosotros en algunas ocasiones, sobre todo cuando empezamos la unidad 1 que hablábamos sobre ética y las facultades superiores del hombre, habla Baumgarten en el sentido de facultades inferiores. Al conocimiento sensible lo distingue en ese nivel de intelectualidad como un conocimiento de orden inferior o que corresponde a las facultades inferiores del hombre, es decir, lo que podemos captar a través de la percepción con nuestros sentidos. Como pueden observar ustedes aquí en la pantalla, tenemos allí un bosquejo de su retrato y lo que será la portada de este tratado sobre estética. En este artículo que tengo aquí de fondo vienen algunos datos biográficos de los cuales conviene resaltar solamente algunos detalles. Menciona, y lo tienen aquí en negritas, la influencia que para Alexander Baumgarten representan Christian Wolff y Leibniz. Igualmente son dos filósofos que cada uno desde su trabajo intelectual van a desarrollar una nueva teoría del conocimiento. Igualmente se acordarán a inicios del semestre anterior cuando hablaba yo de la filosofía del conocimiento y los diferentes nombres que se le fueron dando a lo largo de la historia. Hablábamos que tuvo entre esos cambios de nombres el de teoría del conocimiento, el de nociología, el de crítica, epistemología. Es precisamente, o son precisamente estos autores, entre otros, a quienes se les debe también este cambio de concepción de la filosofía del conocimiento como la conocemos en nuestros tiempos. Ellos partían de esta capacidad intelectual del ser humano para conocer, pero hacían una gran diferencia respecto a la teoría del conocimiento de Aristóteles. Entonces, la filosofía del conocimiento de estos autores, entre ellos Baumgarten, se fundamenta principalmente en la percepción sensible. Y entonces, ahondando en estas reflexiones, Baumgarten llega a la conclusión de que la percepción sensible es la que nos permite calificar a las cosas como bellas. Entonces, junto con estos autores y además Immanuel Kant, llegarán a la conclusión de que la percepción sensible es fundamentalmente la que le da el material al intelecto para que pueda hacer un juicio acerca de lo bello. Por eso algunos de ustedes o algunos de ustedes en sus cuestionarios sobre el documental que les dejé observar del hombre del Renacimiento, llegaban a la conclusión de que la cuestión de la belleza o el dilema de la belleza, los estereotipos acerca de la belleza, pues son una cuestión meramente subjetiva. Para algunos X cosa puede ser bella, pero para otros no. Lo que hoy en día para nosotros es bello, hace algunos siglos era horrible o detestable. Lo que hoy en día se considera como mujer bella, hombre bello, para futuras generaciones puede ser algo totalmente fuera de lugar. Entonces, tienen razón en el sentido de que
hay una carga subjetiva en la valoración de la belleza de las cosas. No como lo expliqué yo al inicio de esta unidad, como una propiedad trascendental de las cosas, que las cosas son bellas independientemente de lo que sean y de quién las juzgue. Esa es una postura más aristotélica, más de la filosofía medieval, por los trascendentales, por este debate de los trascendentales en la época escolástica. Más bien, las intuiciones de Baumgarten nos llevarán a aceptar que el juicio estético compete, o el juicio acerca de lo bello compete propiamente al intelecto, y que esta actividad comienza a través de la percepción sensible, o gracias a que nosotros somos capaces de una percepción muy completa de las cosas. Nuestros sentidos captan formas, figuras, texturas, olores, y todo eso lo podemos interpretar a través de un juicio estético. En más o menos palabras, muy resumidamente, explico entonces, les comparto cuál es la postura de este filósofo alemán y cómo surge entonces esta concepción nueva, apartada de la poética de Aristóteles, y que nos lleva o que define básicamente el cómo hoy en día percibimos y juzgamos la belleza de las cosas. Por otro lado, también anticipa o nos hace ver que la idea de Baumgarten no es que abandonar absolutamente al subjetivismo el juicio estético. No quiere decir que entonces no se puede hablar nunca de una belleza universal, o no se puede llegar a un consenso basado en la universalidad de la belleza. Tampoco está negando esta parte. Sin embargo, pone muy de manifiesto que sí es muy de la facultad del ser humano el poder juzgar las cosas como bellas. Y entonces, en este tratado de la estética, pues él va a exponer esta teoría que posteriormente se convierte en la base de lo que conocemos como la disciplina filosófica estética. Cabe entonces aclarar que no es lo mismo poética que estética, la poética de Aristóteles que la estética de Alexander von Garden, que tampoco es lo mismo hablar de filosofía del arte como tampoco hablar de historia del arte. Ustedes semanalmente están elaborando una actividad precisamente referente a la historia del arte. Por eso es que empezamos analizando algunas obras artísticas de civilizaciones antiguas, por remontarnos a la época antigua de la historia del arte. Por eso es que durante esta sesión les estoy solicitando el ejercicio de análisis y de contemplación de una obra de arte de la época medieval, porque este tema no lo podemos desencajar de sus raíces históricas. El arte se va transformando en la medida en la que el hombre va también atravesando el curso de la historia. Y por esta razón es importante que nosotros vayamos teniendo criterios para juzgar y hacer un juicio estético acerca de la obra de arte, entendiéndola en su contexto histórico. Y por eso es que hablamos de historia del arte. Pero por otro lado, el ejercicio también se completa con algunas preguntas, con algunas guías que nos sirven para hacer una reflexión filosófica de lo que estamos hablando. Y entonces allí pasamos al plano de la filosofía del arte. Pero ni una ni otra podemos todavía hacerlas sinónimos de la estética. ¿De acuerdo? La estética lo que nos va a enseñar son los principios, las características, los fundamentos de lo bello, aplicado a la belleza concretamente en el arte. Cuando nosotros entramos concretamente a la historia del arte y hacemos una comprensión de la obra en su contexto, en su época, su cultura, su significado, su valor, su trascendencia,
Entonces estamos haciendo un ejercicio de filosofía del arte empleando las categorías que nos está ofreciendo la estética. Entonces ahora podemos decir que esta estética con la que nosotros estamos juzgando, pues en realidad es una disciplina relativamente nueva. Estamos hablando de apenas algunos siglos. Aunque a título personal, yo como docente y como profesional de la filosofía, me gusta anclarme o me gusta también fundamentar las cosas, no dejando de lado la teoría poética de Aristóteles. Pues bien, muchachos, sirvan estas ideas para darles también luz a la hora de realizar las actividades y que se puedan dar cuenta de que nada de lo que estamos haciendo o llevando semana con semana está desligado del mismo problema. Estamos aprendiendo a conocer la esencia de lo bello, aplicando categorías estéticas aportadas precisamente por este filósofo alemán que hoy les acabo de exponer brevemente, y también haciendo estos ejercicios de observación, de análisis, de contemplación, de dejarnos impresionar por la obra de arte a partir de estas categorías aristotélicas como son la mímesis y la catarsis. De mi parte, por el momento es todo. Agradezco profundamente su atención y también agradezco a aquellos que han tenido el valor de escribirme, profe, ¿sabe qué? Me puede ayudar con este concepto porque la verdad no le entendí muy bien. Aquellos que me han consultado sobre alguna pregunta del cuestionario o sobre dudas de los apuntes, muchachos, siéntanse en la libertad de preguntar lo que ustedes quieran. Podemos ahondar cualquiera de los aspectos que ustedes me lo señalen y si es necesario repetir la sesión explicando mejor o con mayores, más ejemplos, etcétera, saben que estoy en toda la disposición de hacerlo para que nuestro aprovechamiento sea mejor y sea mayor. Mis deseos de salud para todos ustedes y para sus familias. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Hasta pronto.